Okay, I give a lot of protection to many people and many chickens. Okay, there we go. It was a bit surprising to know that Harold could talk Spanish, but it was evident that it was evident that Yes. if Harold could do it? Yes, Harold could do it. Oh, yes. Okay. Yes, Harold could do it. Yeah. Okay. That's yo form. That's I understood. I understood. Okay, I understood that he had a very important family because he had because they had the protection of the chicken mafia. It was a very interesting situation. I confessed something to my class. Good job, Aubrey. We talked. Try that again. I told them. Good job. Good. I told them secret addiction. There we go. Yeah, about a secret addiction. An addiction. Yeah. Okay, about a secret addiction. It's an addiction that causes me a lot of problems. What's the causado? A lot that had. Yes, has caused me. Had caused me. There we go. Okay, yeah, has caused me lots of problems. It's my addiction to. It was my addiction to corn pops. Como. I eat. Oh, I ate 22. Is that boxes? I eat bowls. 22 boxes. Bowls. Okay, because bowls of corn puffs every day. Wow. I try to. Is that stop? Avoid it. Evitado. Evitar is avoid. Avoid it. Okay, I try to avoid it. Evitar. Okay. I try to avoid it, but I can't. It is a secret addiction because my wife doesn't know anything about this addiction. I have to eat. I have to eat the corn pops in the garage. Perfect. Okay. My wife thinks that I am wait. Estoy. Do you know afuera, Tyler? Have you guys had afuera? Okay, that I went to the bathroom? Afuera is outside. Oh, okay, outside. That I'm outside dancing the samba. But no es cierto. That's not right? That's good. Perfect. No es la verdad. Yeah. No es la verdad. It's a synonym. Okay. Some in the do you know sale? Wait. Sale. I've heard it, but it's slipping my mind. Leave. I'm sure it. So this is I leave. Leave. Okay, what's the other one? Is there another one for leave that we know? Yeah, like llegar, this is a different type of leave. This is like you leave the house or leave the city. But the other leave is leave your cat in the bedroom. Totally different ideas, but the same word in English. Yeah. Okay. So I leave the house to eat corn pops in the garage. I told my wife that I needed to be alone because I can wait to dance the samba. Good. To be able to. There we go. To be able to dance the samba. Bailar. Be able to dance the samba. Yeah. This is not
this is not the truth. I leave to eat. My wife does not know anything about my addiction because, and that's why it's a secret addiction. It's interesting. Información interesante, ¿no? Ay, Es terrible. pero es información extra que ustedes no sabían ayer y ahora lo saben. Sí. Es- No quiero saberlo. ¿Por qué? Es interesante. No, es completamente terrible. Es una adicción secreta. Y ahora ustedes saben que salgo de mi casa y voy al garaje. Y como con pops cada día en el garaje. Pero mi esposa piensa que estoy bailando la samba. Porque ella sabe que la samba es mi baile favorito. ¿Con quién? ¿Con quién estás bailando la samba? Bailo con un pollo. Porque tengo una familia de pollos en el garaje. Y Pero el pollo no es bastante alto para No. bailar la samba. no importa, no importa. No, Al pollo le gusta No, es- bailar. es Pero es importante, importante. profe, porque tú necesitas... La samba es muy difícil, especialmente con pollos. Y Sí. tú no puedes bailar. No, Sí. ¿Ustedes piensan que no puedo bailar? Yo soy un experto en la Profe, es la samba. verdad, no puedes hablar, hazlo bailar. ahora. No Pon puedo. el video y baila. No Y bailas. puedo ahora porque no estoy en el garaje. Conveniente. En el garaje. Necesito, Me gusta, Ahora. me gusta la necesito estar impresión en el garaje. de... ¿Por qué? Pero tú dijiste que tú no bailas en el garaje, solamente comes corn pops. Muy bien. Muy bien. Oh, yo. Un mini error. ¿Eres experto o no? Es un mini error. No, es un error grande, Muy grandísimo. grande, profe. Ahora, yo tengo mala memoria. Y Oh, yo no Que tú recuerdo. muy puedes mala. bailar esa- Pero, un momento, clase. Yo tengo información muy importante para ustedes. Es Oh, no. información muy interesante. Ayer, ¿ustedes recuerdan que ayer, a dónde fui? A Walmart. A Walmart. ¿Y qué pasó cuando fui a Walmart? Un muchacho te dio una caja de gallinas. Correcto. Un chico me dio una familia de pollos. Y había un pollo muy importante. ¿Cómo se llamaba el pollo importante? Harold. 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 ¿Y por qué era importante Harold? Porque Harold es parte del pollo mafia. Es obvio. Obvio. Es obvio. Y tiene Ahora- una pistola. Sí, tiene una pistola que es una pistola exclusivamente para pollos. Correcto. Pero Sí. anoche, Aubrey, have you heard anoche? Last night. Tyler, have you heard anoche? no, Or Kelsey? Last night. Last night. Good job. Anoche algo pasó muy interesante. Yo salí de mi casa y fui al garaje para... ¿Qué hago en mi garaje? Ustedes recuerdan, ¿no? No, no Comes sabemos. No. Sí, Yo comes les dije. corn pops. ¿Tú comes o tú bailas? Come corn Come. puffs. No, Y también nos dijiste Yo- que Baila el samba. no, pero no es correcto. No bailo la samba. Fue un Así que- error. así que tú no Obvio, eres porque experto de Yo bailar. salí para comer mis corn pops. Sí. Pero cuando estaba ahí, la familia de pollos estaban en el garaje. Los pollos estaban bailando.
la samba. ¿Por qué Era tú increíble. no comes? Yo estaba muy sorprendido con la situación. Y Por- luego, profe, Yo creo que era un sueño. oh no, Oh, oh sí. no. no, Dijos, oh, no era un sueño. Fue un evento muy interesante. Yo creo que era un sueño muy interesante. Un momento, tengo información que es aún más interesante. Oh, no. Es información sobre Harold. Ustedes recuerdan quién es Harold, ¿no? Sí. Oh, Sí. Harold. Sí, Pollo. Claro. Recuerdo. Es un pollo muy interesante porque Porque tiene una pistola. Porque tiene Oh, pistola, sí. porque es miembro de la pollo mafia. posible. No sabemos. Sí, no para seguro. sabemos para seguro. Profe, ¿Saben? tengo Seguro un porque yo problema. les dije. Pero, Pero, Un momento. Profe, tengo un problema con Harold. profe, tú dijiste. Sofía, ¿por qué? ¿Qué problema tienes con Harold? Porque es una regla en el pollo mafia que no necesita tiene un MK-47 para, ¡Oh! para ser parte de el pollo mafia. Tiene que Sofía, ser una pistola automática. Sofía, tú tienes información mala. No No. tengo la información correcta del ¿por qué pollo tú lo mafia. tienes? Un momento. Harold me habló del pollo mafia anoche. Es información muy importante. Ah, Él me dijo que primero es información muy interesante. Harold es un super pollo. Oh, no. No, profe. No. Un No. momento. Tengo más información. por Hay favor, no. solamente 3 super pollos en todo el mundo. En Y todo el uno mundo. es Harold, Profe, es obvio. hay, Otro super pollo nadie vive super pollos. en España. Otro super pollo vive en Australia. Solamente 3 super pollos en todo el mundo. Es Profe. una situación Francesca increíble. tiene una pregunta. Un momento. Francesca quiere comentar sobre el evento muy importante que me pasó. Bueno, no, quiero preguntarte, ¿cuáles son los poderes de el superpollo? Un poder. Kelsey, what's poder? Power. Power, good job. Un poder muy especial de los superpollos, porque hay solamente 3 superpollos en el mundo. Oh, Pueden claro. aprender otro idioma en 10 días o menos. Entonces, Harold aprendió a hablar español en solamente 10 días. Super. Porque Eso no es súper. es un Sí. Sí, es superpollo. muy sarcástico. Es prácticamente Muy aburrido. sarcástico. 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 Es un Sarcástico. superpollo. Sí. Así que ahora él quiere aprender más idiomas, más lenguas. Quiere estudiar francés, chino, mono y elefante. Ajá. Porque tiene poderes especiales. ¿Qué más? ¿Es su único poder? ¿Qué más? Tiene que, hay tiene que otro tener poder. fuerza. Puede volar como un pájaro normal. Es un pollo, pero puede volar en el aire. Es increíble. Es algo muy Es increíble interesante para un pollo. ver un pollo volando Es- en el aire. Pero Harold Es puede volar. normal. Profe. Increíble, Señor. ¿no? No, aburrido. Mira, yo lo he Francesca. visto.
en la película Rocky 1, un modo de training para Rocky era correr detrás de gallinas, de pollos. De pollo. Y los pollos volaban. Increíble, ¿no? Así que los pollos pueden volar. Sí, pero Harold puede volar como muy, muy alto en el aire. Es un pollo increíble. Es un super pollo. Tyler, Así ¿qué que piensas tú de mi, es como un pájaro normal. de mi Exacto, evento sí. importante? Correcto, Kelsey. Sí. Los super pollos pueden volar. No. Pueden volar. Pueden volar. Profe. Kelsey, ¿qué piensas tú de mi situación? Tú estás muy contenta, probablemente, saber de Harold. No estoy muy contenta. Porque, primero no sabemos para seguro si los super pollos no existen. Y si existen, realmente, profe, estoy disappointed. Porque solamente pueden aprender idiomas y es así, pero... Es un poder especial, ¿no? Pero, profe, yo puedo aprender idiomas diferentes. Tyler no puede hacerlo. Es normal, realmente. Y Mira, profe, Emma habla estamos... español. sí, estamos Sí, hablando profe, estamos en clase de español. sí, Oh, sí. Y ustedes pueden hablar español, ¿no? sí. Así Sí, que no es, más o menos. Pero no es un muy momento. impresionante, en mi opinión. Pero Harold es un pollo. ¿Tú conoces a un pollo que sabe español? No necesito conocer un pollo que sabe español, porque yo conozco personas que saben español y puedo hablar con ellos. No necesito hablar con los pollos. Pero ¿qué piensas de un pollo que realmente puede hablar español? ¿No crees que es un poder especial? No, No es porque real. probablemente no es español para las personas, es español para los pollos. Es pollo español, no personas. Así que... Es una posibilidad. sí. ¿Qué piensas tú, Aubrey? ¿Tú crees que Harold tiene poderes especiales? ¿O Aubrey no? No es muy especial para una persona o para los otros, otros animales, que es muy grande, pero para un pollo yo pienso que es muy especial porque yo tengo pollos y pienso que los pollos normales no es muy inteligentes, es muy ridículos. No. Let's see. No ¿Cuántos les pollos gusta tienes tú, Aubrey? mucho. Así que yo pienso que más de 10. Yo pienso. Yo no sé. Increíble. Son mis hermanos. Pero sí. Si son pollos así que de para tu un pollo, hermano. yo pienso que Harold es muy especial. Sí, son pollos de Harold tu realmente mi es un hermano. pollo especial. Sofía, ¿qué piensas tú de Harold? Sí. ¿Sofía está o no? Parece que Sofía. no. La foto de Sofía está. ¡Oh! Hola, estoy. Apareció Sofía. Sofía, Sí. tú te ves muy diferente hoy. Tu pelo es diferente. Mi pelo, gracias, mi pelo es bueno. Tú tienes Está en una trenza. tú te ves as you look. Te ves diferente hoy porque
Tu pelo es diferente. Gracias. Correcto. ¿Qué piensas de Harold, Sofía? Yo creo que Harold es falso. No es un super pollo. Porque tú te gustas los animales muy super. Porque el super bujo no existe, el super pollo no existe. Profe, es ridículo. Yo tengo problemas con mi clase de español. Porque tenemos problemas contigo porque Sí, no tienes problemas psicológicos. sí, Tú necesitas ayuda, profe. Pero tú crees que Harold es un super pollo, ¿no? No, sabemos que Harold Sabemos no que es no. super sí. pollo. No es un Sabemos que super no. pollo. Y si realmente es un super pollo, los super pollos son muy aburridos. Y un Aubrey dice que es ridículo y Sí. Aubrey no cree mucho. No, Aubrey sabe mucho sobre los pollos. no. Y Aubrey sabe que Harold es un pollo especial. Whatever. Para un pollo es muy especial. Que Harold puede Sí. aprender los otros idiomas y puede volar. Sí. Para un pollo. Hay Harold otra es un cosa. super pollo. Harold Ahora. puede tocar 2 instrumentos musicales. Puede tocar el piano. No lo creo. Es un Eh, pollo. Sabemos que Es un piano especial para los pollos. Oh, claro. Y profe. puede tocar el violín. Oh, no. No. Ok. Es el fin. Es No existe. solamente los super pollos pueden hacerlo. Es increíble. No, no es posible. Y solo que Harold puede bailar todos los bailes en el mundo No. de pollos. Los Aubrey. pollos normales en mi familia pueden bailar el pollo samba. Es un baile especial. Profe, no. Sí. Ok, primero, tú no sabes cómo mira el pollo samba porque tú no bailes. Sí. Sí, es que Profe, yo... Sí, pero Los pollos Clase, son... un momento. Vamos a hablar de mi adicción un poco. Mi adicción. Profe, los pollos son para comido. Los pollos son para comido. No Pero son bailando. la mayoría de los pollos son para comer, pero hay excepciones. Y Harold es una de las excepciones. Porque es Conveniente. vicepresidente del pollo mafia. Pero no tiene un MK-47. El presidente del pollo mafia es Ronaldo. Y Ronaldo vive en España. Y la diferencia entre Ronaldo y Harold, Ronaldo tiene 2 pistolas y Harold tiene solamente una pistola. Es un poco diferente. Es completamente ridículo. Yo estoy muy contento ahora porque Harold me protege, me da protección. ¿De qué? De otras personas que andan en Utah con pistolas. Profe, estamos en quarantine. Sí, no necesito mucha protección, solamente un poco de protección. Ahora, pero después de la cuarentena, voy a necesitar un pollo mafia que me puede proteger. Es completamente ridículo. No he oído nada de lo que piensa Emma de mi situación. Emma probablemente
tiene algunas ideas de lo que está pasando Emma con mi probablemente. super pollo. Y también yo quiero saber de lo que piensa ella de mi adicción de corn pops. Es una adicción grande. Por supuesto que sí, pero los pollos no creo que ellos tengan unos cerebros muy grandes, entonces no puedan proteger a la gente porque no tienen la capacidad mental. Y también no toco el piano y el violín y creo que tal vez los pollos pueden tocar el violín porque no es tan difícil sin dedos, pero el piano no, no es posible. Entonces hay unos pocos errores muy grandes en su cuento. Pero probablemente tú no has visto un piano de pollo. Profe, ¿tú has visto un piano de pollo? Harold tiene uno, pero está en su hotel. Oh, claro Olvídate. que él está Tiene un en hotel. Sí, pero Sí. es tu pollo, ¿por qué no está en tu casa? Él Y tú está dijiste que visitando. ellos estaban en el garaje. Es el Él mismo está de Super visitándome, Bujo. pero No tiene existe. un hotel y ¿Por el hotel qué? tiene el pollo piano. Los hoteles no están, no es cerca, Abiertos. abierto. No están abiertos ahora. O algunos, sí. No. Hay hoteles No. que están Pollos. abiertos. Hoteles No sabes solamente que sí. con pollos que están abiertos. Espera un momento, creo que usted dijo que los pollos estaban protegiendo a White Swan en Washington, no estaban protegiendo. Es mini pollo mafia de White Swan. Porque White Swan es un pueblo únicamente de pollos. No hay gatos, no hay elefantes, No es verdad. no hay canguros. No es verdad, profe Jabari vive allí. Profe, ¿dónde está y White Swan Jabari. en Washington? Porque yo vivo en Washington, pero no sé una ciudad se llama White Swan. Es un secreto. Oh. Sí, Casi porque todas es solamente las para pollos. personas Como que no sí. Solamente saben de para White Swan. pollos. Correcto. Solamente para los pollos. Es obvio. Ok, Toda la Kelsey, Con dime dinero. todo lo que Dijiste, ha pasado hoy. que es solamente para Y los pollos. dime la No parte es un que tú secreto crees ahora. que es la verdad y dime la parte que tú crees que es mentira. Ok, pues la verdad, sí, y la mentira es que tú tienes una familia de pollos y que pueden bailar la samba. Pollo samba. ¿Qué? Oh, sí, pollo Pollo samba. No saben la samba verdadera, saben el pollo samba. Sí, claro, así que claro. pueden bailar pollo samba en tu garaje cuando tú estás comiendo los corn pops. Sí. Y también tú crees que uno de ellos es un super pollo, Harold es un super pollo y el vicepresidente del mafia y porque tiene una pistola y también él puede, porque es un super pollo, él puede tocar el piano. Y pollo piano. Pollo piano, él puede tocar el pollo violín. pollo violín y profe, todo eso es completamente ridículo, ¿ok? Es prácticamente el mismo de su super búho que no existe. Es muy interesante en mi opinión. Pero no es interesante porque es parte de tus problemas psicológicos, así que no es interesante, es muy triste para nosotros. Aubrey, ¿qué dices tú? Tú puedes hablar de mi familia de pollos, de Harold, que es vicepresidente del pollo mafia, y Ronaldo,
es presidente del pollo mafia y hay otro pollo, super pollo que vive en Australia, Jack. Jack es secretaria así que pollo mafia, pero Jack no tiene pistola. No Tiene protege a nadie. ¿Por MK-47. qué los pollos no tienen pistola? porque es Super pollos, solamente el Los- secretario. Tú necesitas ser un super pollo para tener una pistola. Pero tú dijiste ayer que solamente tienes que tener una pistola para ser parte del pollo mafia. Sí, yo supe más información. Yo estaba un poco confundido, así que yo necesitaba hablar más con Harold. Harold me dijo toda la situación de los super pollos, porque no sabía, pero ahora sé mucho de los super pollos. Conveniente. Quiero hablar con Harold. Sí, ¿dónde está Harold? Si él sabe español. Harold fue a su hotel. Hotel, Para obvio. está Clase, tocando. no, Es Pero obvio que- tú dijiste que él en el estaba hotel. viviendo en tu garaje. Con su familia. Sí. Estaba en el garaje soy esta Harold, mañana, no quiero- pero fue al hotel. Obvio, clase, él no existe, así que profe no puede Verdad. Permitir. Can't Permitir. allow. permitir el clase dice con él, ¿sí? Sí. Claramente. No existe. Un momento, Emiko no ha ridículo. dicho nada. Emiko, ¿qué piensas de Harold? ¿Y qué piensas de mi mini adicción de corn pops? Mi opinión no es importante porque tú tienes muchas adicciones y Harold, tengo una World Atlas y no hay una White Swan. Un momento. Tú necesitas un atlas especial. Un mapa especial. Sí, obvio. Que habla de White Swan. Porque no es muy Probablemente está ¿Cómo en Pollo Mart. necesitas un diccionario especial? Es probablemente de Pollo Mart. Un momento. Hay un diccionario. Oh, Harold profe. tiene el diccionario. Y el Sí, diccionario Harold tiene mucha información de los superpollos. Y dice que hay solamente 3 superpollos en todo el mundo. Y tiene los nombres. Jack, Ronnie y Harold. Así que ahora ustedes saben que Harold es un pollo ¿Ronnie? súper interesante. Ronnie es informal. Oh, Ronaldo es su nombre formal, pero prefiere Ronnie. Es Ok, interesante, profe. ¿no? La siguiente clase no es martes, lunes. Y si tú no tienes ese diccionario, entonces yo no te creo. Pero si lo tienes, es posible que yo puedo pensar en creerte. Ok, un momento. Yo hablaré con Harold y para ver si puede traer el diccionario a la clase. Posible, es una posibilidad. Un momento, vamos a hablar un poco de mi adicción secreta. Primero, yo quiero saber la opinión de la clase si debo confesar mi adicción a mi esposa o no. sí. Profe, claramente.
pero porque no es Tú muy, puedes. no es muy malo. Sí. es una mini adicción. Tú dijiste 20 que era una adicción grande. Sí. 23 tazones de corn puffs no es mucho. ¿Qué? Es muchísimo. 23 cada día. Grande En para- sus opiniones pero sí, es pero muy en mi opinión no. adicción. Sí, Porque tú tienes estás adicción. adictado. Es obvio que no es mucho en tu opinión. Un momento, Tyler. ¿Qué piensas tú crees que es una adicción seria o una mini adicción? Adicción seria, claro. ¿Por Porque, qué? profe, tú tienes algunas adicciones, no es solamente esta adicción. Es terrible porque tú tienes demasiadas adicciones, pero primero, tú dijiste que tú com- no sé. Comías. You always ate. Comías, gracias. Now, comiste is one time. Yeah. Comías is you always ate. Yeah, I was thinking it's comiste, and then I was like, no, that would be right. That makes it And then I one was like, time. I don't Yeah. know the word for this. Good job, Tyler. You're getting this better. Comiste completes it. Comías keeps it that you were always eat. It's more like an addiction would be comías. Comiste is what you did yesterday. Tú dijiste que tú comías 22 tazones de corn pops. Y es demasiado, en mi opinión, porque primero tú estás en tu garaje cuando tú estás comiendo y tu esposa ella todavía no sabe que tú tienes esta grande adicción. Un momento, no estoy, tengo más. Es súper cara para comprar muchísimo Corn pops. corn pops, sí. Es terrible, en mi opinión. Un momento, pero yo los compro en Walmart y tienen un precio especial. Sí, Así que pero no es cuando mucho. tú compras... Un momento, tengo información muy importante también. Ayer solamente comí 22 tazones y había un tazón extra y le di el tazón extra a Harold. Y Harold comió un tazón de los corn pops. Así que Harold dijo, oh, fantástico, corn pops, es mi cereal favorito. Y ahora Harold estaba muy contento. Ahora, ustedes dos tienen adicciones de corn pops. Harold no, fue solamente Oh. un día de comer corn pops. Yo como corn pops cada día. Así que tengo una pregunta para Tyler, específicamente para Tyler. ¿Tú crees que debo compartir compartir share, have you had that before? Sí. Compartir el tazón con solamente Harold, o tú crees que debo compartir el tazón con toda la familia de los pollos? ¿Qué crees tú, Tyler? Primero, tú no debes tener demasiado. Tú no debes tener tanto Corn cereal. cereal, es- sí. Es ridículo. Pero si tú tienes extra, tú debes compartir con toda la familia, no solamente Harold. Oh, sí. ¿Y qué tal debo compartir el cereal con mi esposa? Bueno, pero ¿por qué estamos hablando de eso, profe? No, un momento. Casi yo no quiero compartir el cereal con mi esposa porque ella no sabe nada de mi adicción.
Si yo comparto cereal con ella, sabrá que tengo una adicción y todo es un secreto. Pero, profe, yo creo que no es un secreto porque tú estás hablando con nosotros cuando ella está en la casa, ¿sí? Sí, ella está, pero ella no sabe español. Pero ella sabe... Ella sabe un poquito de español. Pero no sabe nada de las adicciones. Suficiente. Ella sabe suficiente. Sí, ella sabe suficiente español para saber que estamos hablando de tu adicción terrible. Es muy interesante. Y un momento, ¿qué piensas? No he oído nada de Alan y Cooper, de mi mini adicción, que realmente no es una adicción seria, solamente 23 tazones no es mucho. ¿23 cada día? Cada día, sí. Okay. Porque realmente la razón que como cornflakes no me gusta la samba. Pero yo digo a mi esposa que me gusta, pero no es cierto. No me gusta la samba. ¿Por qué? Profe. No miras el samba entonces. Porque yo no quiero que mi esposa sepa de mi adicción. Es una adicción secreta. Alan, un momento. Alan tiene una opinión de mi adicción. Quiero saber lo que piensa Alan y lo que piensa Cooper. Yo pienso lo mismo de el resto de la clase. ¿Tú crees que debo confesar a mi esposa? Sí. Pero no será una adicción secreta. No es una adicción secreta ahora. Es una adicción secreta porque no se lo dije a mi esposa. Pero toda la clase es una secreta. ¿Estás hablando con esposa, 9 personas al menos? Sí, pero estamos hablando en español. Por eso es un secreto. Todo es un secreto. Cooper, ¿qué piensas tú? Cooper, ¿está o no? Cooper no está. Finn está y Cooper no está. Qué bueno. Oh, Cooper no está. Cooper desapareció. Sí. Correcto. Ok, todas las personas. Kelsey, tú puedes hablar. Emma, tú puedes hablar. Tyler, tú puedes hablar. Describe todo lo que tú recuerdas de Harold y de los otros miembros de los otros superpollos, de mi adicción y algo más. Y también tu opinión de todo esto. Profe, yo tengo problemas contigo. Otra vez. Yo siempre tengo problemas contigo. Es completamente ridículo. Porque ahora tú estás... Ok, primero tú dijiste que tienes una familia de pollos y es así, pero es ridículo que uno de ellos será un super pollo si solamente hay 3 en el mundo. Qué bueno, ¿no? No, es fantástico. Profe, no, ok, es posible porque es la clase de español, pero no es probable. Y así que yo no creo que él es realmente un superpollo. Yo creo que solamente está diciendo que él es un superpollo porque él no quiere que tú le comes. ¿Le comes? Yeah, like comas. It's really comas. That's okay. That's your next, Tyler and Kelsey, your next project to learn the doubt one. So it would normally be comes, but it's comas. Oh. We've never even taught you that, but that's the next thing you got to learn to
get really advanced in Spanish. Okay. That's your one area where Emma's ahead of you guys. Yeah. Le She knows- comas. Yeah, le comas. Because it shows that you might eat him or not. Whenever they have a special tense that suggests this might not happen. So you have, so it's, I want you to have, quiero que tengas. I want you to go, quiero que vayas. And it just means that maybe you'll have it, maybe you'll go. We don't know for sure. So they have a special thing that shows this might happen and it might not happen. Okay. And is that different from like, I will have? Like, Yeah, it's different. Yeah, will says it's going to happen. Okay. I will eat is comeré. Isn't it like the would, could in English? Or It's more like the word might. okay. So, in other words, I want, anytime you say, the most common use of this is I want. I want that you go. Quiero que vayas. I want that you have a lot of happiness. Quiero que tengas mucha felicidad. I want that you eat. Most of this is easy, by the way. It's just A's where it's come goes to coma. And then habla goes to hable. So the conjugations are pretty easy. But there's only 6 irregulars in the language. So it's pretty easy tense to get. Okay. But it's the to be really, really super advanced, you have to understand how to do. It's called subjunctive, and it just means that maybe this will happen, maybe it won't. Emma's brain is full of subjunctive because she's doing her AP test. Don't you think, Emma? What would you say? Is there what was hard for you on subjunctive, or what is hard? Kind of just to remember it. Es muy difícil recordar cuándo necesitas el subjuntivo porque algunas veces es situaciones en que no crees que necesites. Entonces es poquito confuso, pero está bien. Sí. I'll give you another example. The word cuando. When I eat corn pops, whenever I eat them, that's cuando como corn pops. But when it's in the future, cuando coma corn pops, I will dance the samba. And it just means that since it's in the future, you show that maybe this will happen and maybe it won't. The one says, whenever I eat corn pops, that happens. But cuando coma, when you hear coma, you're saying, oh, maybe this will happen and maybe it won't because it's in the future. So those are the two. If you can learn quiero, que is always subjunctive. And the idea of cuando, that puts you in a very, very advanced way. By the way, I spoke Spanish for 2 years, 20,000 hours, and I didn't know the difference of cuando coma and cuando como. I had to learn. I learned it as a teacher, but I didn't learn it as a missionary. And so, in other words, I didn't internalize the difference, even though I heard it for thousands of hours. But some things you just have to be explained the difference. But anyway, you know, really on your Spanish, your Spanish is really close to Emma's, except that that's the only place where she'd be more advanced than you is. But even then, but for Emma, it's still hard. It's just hard. It's one of the hardest things of the language to get it, and it takes time, you know. But the good news is, after that, there's really nothing else, you know. When you get at your level of fluency, you guys, your fluency is. I have a question. Yes, Emma. Yeah. The imperfect subjunctive again, because I remember learning it a couple years back, and I don't really know when to use it or how to conjugate it. Imperfect subjunctive.
Yeah, imperfect subjunctive is just subjunctive only in the past. Yeah, but how do you So I wanted Kelsey to eat corn pops. Quería, and the conjugations are super easy. Once you know they form, comieron, you change it to comieran. So I wanted that they would eat. Do we know that they would eat? No, we don't. I want them to eat. Maybe they would eat, maybe they wouldn't. We don't know that they would eat just because I wanted them to go. I wanted Kelsey to go to Mexico with it. Did she go? We don't know. Yes. By me saying, we know now that she went, but by me saying I wanted that she would go, that shows doubt whether she would go. So there's a present and a past of that. And so the conjugations are very easy, but once you know the present, then you can pretty much do the same thing in the past, except time ones. Time ones are different because you can't go back in time and show doubt in time. Once it's in the past, we know whether it happened or not. Like we know that Kelsey did go to Mexico. I wanted her to go, that was doubt. She did go, that's sure. So on time ones, you say, cuando Kelsey fue a Mexico, aprendió mucho español. That really happened. So there's never doubt on that. But I can go in the past and say, I wanted Kelsey to go, pero su mamá dijo que no. That is that to go. Quería que Kelsey fuera. I wanted that she would go. Like fue. Fuera shows doubt. Fue says she went. Fue says she really went. Fue said that she might go in the past. So it's why it takes 600 hours to learn Spanish, and you guys have had 300 hours or something. Kelsey and Tyler probably had 300 now with Mexico. So you guys are like Spanish 2 students, even with Mexico. With the number of hours, you've had 2 years of Spanish. And everybody else, Sophia and Amico and everybody, Cooper, have had 120 hours. So they're not even at the end of Spanish 1, and yet they're there. How many years have you had of Spanish, Emma? Oh, I kind of don't want to say because it's kind of embarrassing. I remember in school. So. I remember talking to your mom when you were a little kid. I didn't know you, but she told me that you were weren't you in a bilingual school or something? Yeah. She told me that. Yes. So it's Emma's had years and years of Spanish. Well, now we don't talk Spanish. Like back in elementary school, I spoke Spanish probably just as well as English, but now I haven't like really spoken in like 5 or more years. So it's kind of slipped away. Really? I can speak, but I can't. So whatever. I didn't know that. So you don't talk Spanish in your Spanish classes? They treat it like it's a normal, like we haven't had all this training, which is a little frustrating because it means that we don't ever get in practice, but anyway. So yeah, we kind of just sit there and read a textbook, which doesn't do anything. Wow, I'm surprised, especially on your advanced classes, that you don't speak Spanish. We don't have the best language teachers. How's your mom's Spanish? Is your mom Spanish? Who's better, you or your mom, do you think? Definitely my mom. Oh, really? Huh. Totally awkward, but that's okay. Do you ever talk Spanish with Sherilyn? Sometimes we play, like if we don't want the little kids to know what we're saying, sometimes we speak Spanish. Other than that, not really. My dad speaks too, so we can't really get much by him. Oh, where did he go on a mission? He spoke Portuguese because he went to Brazil, but then we live in Southern California, so we have lots of opportunity to speak Spanish if we want to. Tyler's dad went to Brazil too. Yeah. So my 2 best students probably in the history of all my years of teaching were Tyler's mom and Emma's mom. I'm not living up to that. That's okay. They are amazing students. So, but
My best students are probably here. I don't think I've ever, I mean, I've just learned how to do this better over the years, but to see what you guys have done, I wouldn't have believed it was possible that you could get to this level of fluency in such a short time. You know, like even like Aubrey, she writes, and you know, it's at such an advanced college level. It's just better than when I taught AP for many years. They don't write as well as you guys do. Now you guys have, I'm sure you have help on, you know, translators and stuff like that. But even still, it's still amazing what you can do, and it's amazing how well you speak. You speak with almost no errors ever. You know, all you have is a little hesitation sometimes. Sometimes you run into stuff where you don't know how to say, but it's still. Hey, as someone who like is surrounded by people who speak Spanish all the time, you guys are pretty good. Like, I was pleasantly surprised. So like, I would say accents here are better just because we're like literally right next to Mexico, so we're surrounded with that. But like, the fluency is a lot better. No one else can like speak fluently for us. Yeah, it's amazing. When Tyler's mom went on her mission, her Spanish was so good, they had her just go into native speakers, you know, and she didn't have to learn Spanish and Alan's and Cooper's, not just Tyler. I forget Alan Cooper, they don't have their screens turned on, so I forget they're there. Anyway, you guys are amazing class. I just can't believe your fluency for the number of hours. I've never seen anybody do this, you know. And I'll tell you, stars in this class have been Sophia, Miko, and Felicity, you know. And Sophia and Miko, to join this class the way you did, I thought this class is too advanced, and then to see what you've done with this class, I love it. I freaked out a little. Like, my mom was like, yeah, Prof wants you to like, go advance. I was like, that's real funny. Oh, I know. You feel like you can't do it. What percentage, Sophia, what percentage did you understand today, do you think? Oh, like 95% of it. See, Aubrey, how about you? What percentage do you think you understood? I can understand everything except for the random words that's like new that I don't know, but like I forget what it was. I think it was like power. I didn't Poder, Poderes, yeah. And I try to use those words too, so you'll get more vocabulary. Yeah. Especially on my writings, I try to put in more and stuff. I think I haven't been reading much. So. Same, yeah. I have to read more. See, that reading will help you on your vocabulary. Most of my schoolwork just alone is reading, so I just like so many books. 70% of your native vocabulary comes from reading. So yeah, well, that explains why we know so much. Miko, how much of class do you think you understood on the advanced class? 50% today, probably something like that. Yeah. I understood a lot of it. You know, even 50% is tremendous. How about what percentage you understand of the beginning class? I almost understood the whole thing because I think I understood the whole thing because I'll tell you this afternoon, maybe afterwards. See if I can actually get that far. Yeah, good. I'm trying to learn more than my dad because, like, my dad, he grew up speaking Spanish, but he knows a lot more slang words than like real vocabulary. So like, yeah. I want to learn Spanish slang so bad. Yeah. Oh, it's funny. I know a lot. On slang, it changes from country to country too. Frase diferente. Yeah, we learned a little bit. I know. Muchos palabras malos en español. Oh, excelente, Sofía. I'm honestly kind of impressed that I know 0 Spanish swear words. Really? How do you not know any? I don't know. That's like... It honestly makes me a little nervous.
Yeah. En clase diferente. Yeah. Tyler, we'll talk this summer. Oh no, I'm happy not knowing that. Okay, cool. You might need them on your mission, Tyler. You never know. Yeah. Why would I need them? I was actually able to tell. We were out with these missionaries, and they were cussing in English. I was able to tell them what I thought the translation was because I knew a Spanish curse word, and then they looked at me like, "What the heck?" I'm like, "That's what you're saying." That is what you were saying. My grandma has horses, and she puts them on like this community ranch thing, and there are a lot of Latinos there, and I have like conversations and stuff, but when I hear them like just taking care of like my own horses there, like I like hear them talking, and it's da 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 swear, da 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 swear. Yeah, it's bad. It's so bad. No, it's interesting. Muchas palabras malas. Palabras malas, muchas palabras malas. Okay, good job, you guys. I'll write this up, and we'll have it. Adiós. Gracias, profe. So, clase excelente, increíble. Increíble, profe. See you this afternoon, amigo. Adiós. 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 Adiós.